Capítulo 1, versículo 15, donde dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, verso 16, no ceso de dar gracias por vosotros. Debemos ser agradecidos. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? No ceso de dar gracias por vosotros. Dice, haciendo memoria, hay que recordar. ¿A cuántos recordamos nosotros? ¿Y por cuántos oramos nosotros? Hermanos que ya no están, hermanos que ya murieron, o hermanos que están lejos, hermanos que están pasando por penurias, por necesidades. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, Pablo le dice a aquellos que aún están en vida. Verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y solamente quiero ver, hermanos, estos dos versículos, 17 y 18. Esa es mi oración de principio de año. Esta es mi oración para ti, para mí, para todos nosotros y para los suyos y para sus seres queridos. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, verso 17, el Padre de gloria os dé espíritu, digan conmigo, ¿de qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Verso 18, ¿cómo? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza. Repitan, para que sepamos cuál es ¿qué? La esperanza a que Él os ha llamado. Y también cuáles las riquezas. ¿Cuál es la qué? Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hermanos, ¿qué cosa mejor desearíamos obtener que aquello que nos ofrece aquí? Escuchen, todos deseamos sabiduría y revelación. Todos. Hay quienes ni siquiera lo reconocen, pero lo que tú realmente deseas en este año, oh, feliz año nuevo, te deseo lo mejor para este año, etc. Estamos deseando dentro de todo, en medio de todo, sabiduría y revelación, instrucción, el saber cómo debemos de andar. Soltero, casado, viudo, divorciado, con hijos, sin hijos, con trabajo, sin trabajo, jubilado, empezando un nuevo trabajo. En cada situación necesitamos sabiduría, necesitamos revelación, instrucción y el saber cómo debemos de andar. ¿Y qué debemos de hacer a esta altura de tu vida, hermano? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿En qué te vas a ocupar? ¿En qué te estás ocupando que debes de hacer algún cambio quizá? Y más aún asimismo, ¿a dónde debemos de ir? El mundo es un lugar muy amplio, muy grande, hermanos. ¿Será que Dios quiere que estés donde estés? Por otro lado, hay muchísimas iglesias por todas partes, con quizá una misión específica, con una filosofía particular. ¿Será que Dios te quiere aquí o Dios te quiere en otro lugar? Porque hay que tener certeza de ello para que entonces, si estamos aquí, los que aquí estamos, entonces vamos a ponerle el 100% y todo el corazón. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? De otra manera, ¿para qué vamos a estar aquí? ¿Para qué vamos a pretender ser algo que realmente ni siquiera entendemos qué es lo que debe de ser? Todo esto para una vez más replicar el verso 17. Por eso oramos. ¿Por eso qué, hermanos? Oramos. Para que el Dios, el único, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Deseamos sabiduría. Necesitamos la revelación de Dios. No quiero hacer algo porque el pastor dijo, no quiero hacer algo porque mi marido me está diciendo, o porque hermanos se pusieron de acuerdo y tú también tienes que hacer, ok, pues yo también voy a... No. Una revelación de Dios directamente. Cuando Dios te muestra, cuando Dios te habla, nada te va a detener, ningún obstáculo te va a poner freno, porque tú sabes que es el Señor el que está contigo. Dice la Biblia, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Necesitamos instrucción, no sabemos. Honestamente, muchos no sabemos, por lo tanto, instrúyeme. Qué triste aquella persona que quiere saberlo todo y al final descubre que realmente no sabe nada. Oh, sí, decimos, oh, sí, oh, yo sé. Tú sabes que no sabes nada, más bien dilo así, termina la frase. Oh, estoy bien. Termina, estoy bien mal, es lo que tienes que decir, termina bien la frase. Necesitamos sabiduría, revelación, instrucción, saber qué debemos hacer, cómo debemos de andar, a dónde debemos de ir. Hermanos, esto es dos cosas. Anoten si están tomando nota, simple y profundo. ¿Cuáles son esas dos palabras? ¿Lo puedo decir con más fuerza de voz y convicción? ¿Cuáles son las dos palabras?
Simple y profundo. Simple y profundo. Lo que necesitamos es, al decir sabiduría, revelación, instrucción, saber qué debemos de andar, cómo debemos de hacer, todo esto equivale a una cosa simple, pero a la vez es profunda, es el conocimiento de Él. Es conocer a Jesús. Es todo. El todo del hombre es conocer a Dios, y porque le conoces le temerás, y porque le temerás le obedecerás, y querrás estar en el centro de su voluntad. Juan y Pedro son un ejemplo de ello, cuando vemos que simplemente eran pescadores, humildes, sencillos, pero cuando se les confrontó acerca de ese milagro que había ocurrido y cuando le estaban prohibiendo que hablaran en el nombre de Jesús, los religiosos de aquel tiempo, la habilidad, el denuedo de estos pescadores, la inteligencia con la cual hablaban y se expresaban, esto ciertamente no tenía explicación alguna para hablar con pocos o hablar con muchos. Oye, pero qué destreza, qué don, qué habilidad para hablarle a multitudes. Ciertamente hay un reconocimiento de este hombre. Así contigo, así con todos nosotros. No es tanto la escuela, no es tanto la experiencia, no es tanto ninguna otra cosa. Es esto. En Hechos 4:13 se dijo de Juan y de Pedro en reconocimiento que estuvieron con Jesús. ¿Por qué hablan así, con tanto de nuevo? ¿Por qué saben tanto? Porque estuvieron con Jesús. ¿Cuántos de aquí queremos estar con Jesús, hermanos? Y la manera de cómo descifrar el estar con Jesús es al hacer preguntas comunes. Porque muchos te vendrán a preguntar, hermano, ayúdeme a orar, ayúdeme a poder yo discernir cuál será la voluntad de Dios para mí en cuanto a este trabajo, en esta situación. Dos solteros que se quieren casar, ¿me casaré? ¿Con quién me casaré? ¿Cuándo me casaré? O este trabajo, o cambiar de carrera o de profesión, o de vender esta casa para comprar otra, ¿a qué lugar me mudaré? Todas estas clases de preguntas que hay en cuanto a la voluntad de Dios. Cuanto más tiempo pasemos con Jesús, más discernimiento tendremos y certeza en estar escuchando al Señor lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Y saben cómo se traduce esto, hermanos, en forma práctica? Leamos los evangelios. ¿Cuáles son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cuáles son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estamos estudiando el Antiguo Testamento, estudiamos las epístolas, estudiamos los libros proféticos de Daniel o Apocalipsis, y todo eso es bueno. Leemos los libros poéticos, los salmos y de sabiduría, proverbios, y todo eso es bueno, pero no podemos alejarnos de frecuentar y estar con Jesús, como leyendo los evangelios, enfocándonos diariamente en Jesús. Acuérdense, como el camino a Emaús, que habían dos personas, entre ellas desanimadas, Jesús vino a su lado, y dice la Biblia en Lucas 24:27 que a través de toda la escritura Él le señaló a Jesús. Toda la escritura habla de Jesús, pero particularmente los evangelios nos dan una entrada aún más profunda acerca de Jesús. Lean conmigo verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Oremos por ello, hermano. Oremos por ello para nosotros mismos y para los nuestros. Que el Señor nos dé espíritu, díganlo en voz alta, ¿nos dé espíritu de qué? Espíritu de sabiduría. ¿Y de qué más? Y de revelación. ¿Sabiduría y revelación de qué? Del conocimiento de Él, conocerle más, conocerle mejor, conocerle más profundamente. No dejar que nada nos distraiga, nada nos aleje de esa meta particular. Leímos y vimos la semana pasada acerca de las palabras de Pablo. Ciertamente olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y anteriormente dijo, lo que había sido antes para mí ganancia, hoy lo considero como basura, con el fin de conocerle a Él y de experimentar el poder de su resurrección y el de ser participante de sufrimientos. Esa es la meta del cristiano, hermanos. Y por lo tanto vemos que es el conocerle a Él. Digan conmigo, ¿es el qué? Dígalo más fuerte, ¿el qué? El conocerlo a Él, conocerlo a Él. Está Isaías, solamente haya un Isaías. Este libro de Hebreos solamente es un libro de Hebreos. Pero saben, hay 4 evangelios. ¿Cuántos evangelios hay? Hay 4. Diga los nombres: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Repítalos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cada una de ellas en su enfoque, estos evangelistas que escribieron, dieron a relatar lo que vieron,
lo que escucharon, lo que Jesús hizo en medio de ellos. Los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, tienen un bastante paralelo en todo, más algunas particularidades que distinguen, uno que dice más, otro que dice menos, pero acerca de lo mismo. Pero Juan es algo que ya desborda completamente, hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Lean los evangelios. Versículo 18 dice, acerca del espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Verso 18, ¿cómo? Pregúnteme, ¿cómo? Alumbrando los ojos. Abran sus ojitos, por favor. Ábranlos grande. Son chinitos, algunos están abiertos. Ya lo tengo abierto, pastor, chinitos hoy. ¿Ya? Abran sus ojos. Alumbrando los ojos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ojos espirituales, ojos del corazón, del alma, ojos de nuestra mente, pensamientos, sentimientos del corazón, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza. Qué maravilloso, la esperanza a que Él os ha llamado. Todos tenemos un llamado. ¿Sabes cuál es la esperanza del llamado? La esperanza que Él os ha llamado. ¿Y cuáles las riquezas, hermanos? Somos ricos en el Señor. ¿Cuántos lo creen y dicen un fuerte amén? Pero algunos de nosotros como que no supiéramos entender que somos ricos, pero tenemos que abrir los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas. ¿Cuáles riquezas, hermano? De la gloria de su herencia en los santos. Verso 18 vemos que todos, sin ninguna variante, todos oramos por el fruto de los asuntos que pasamos. Y simplemente estamos orando por circunstancias, por síntomas, por los resultados de algo. Y oramos, Señor, sáname, oh Señor, ayúdame, oh Señor, provéeme, oh Señor, cámbialo, oh Señor, transfórmalo. Y estamos orando por simplemente el fruto de los asuntos que están pasando. Pero quiero que se fijen en el verso 18, Pablo está orando por la raíz. ¿Pueden repetir esta palabra? Pablo ora, ¿por qué? No por los tallos, las ramas, las hojas, está orando por la raíz. Orar por el meollo, el por qué. ¿Cuántas veces hay una persona que quizá tiene un problema de una adicción, cualquiera que ésta sea? Hay muchas adicciones hoy en día y la gente está atada a los vicios de cualquier adicción. Y en este particular uno dice, ora por mí que tengo esta adicción a esto, otro, lo que fuera. Y uno ora, Señor, te pido que lo liberes. Libéralo, Señor. Quítale ese deseo por esto y por lo otro. Mas, sin embargo, realmente lo que debemos de orar en luz de esta oración de versículo es orar que Él conozca al Señor. Y esa persona adicta, o esa persona esclava al pecado, o esa persona con problemas que no encuentra solución, hermano, lo que necesita es conocer a Él, porque el conocimiento de su revelación, al conocer al Señor, nos dará los resultados que nosotros sabemos el Señor quiere para nosotros. Él hará el cambio de adentro hacia afuera. Digan, ¿el cambio de dónde? De adentro hacia afuera. No solamente es el que ahora ya acepto a Cristo, me di un baño, me lavé bien la cara, me rasuré, me afeité bien, me peiné, digo, cuando pueden peinarse, aquellos que se pueden peinar. Y luego el hecho de que ya por fuera te pones una camisa limpia, fresca o que huela bien, pero ¿y por dentro cómo estás? Y aquí habla acerca de un cambio interior. No basta con decir, ahora voy a ir a la iglesia, ahora voy a hacer esto. Es el cambio. Eso es lo que hará el cambio externo. Voy a leer la Biblia, sí, voy a venir a la iglesia, sí, haré más por estar en la presencia del Señor y conocerlo. ¿Pero por qué? Porque ha habido un cambio interno. Esa es la diferencia. O yo voy a volver esta tarde, no porque el pastor dijo, no porque se trata de, pero porque Dios me ha revelado. Si yo quiero realmente las cosas de Dios, entonces yo tengo que empezar a conocerle, y porque quiero conocerle, el conocerle más desprende en mí estos sentimientos. No por presión, hermano. Bueno, yo tengo que estar esta tarde porque estoy a cargo de tal ministerio. Tengo que estar aquí porque me han pedido que tengo que estar. No es por presión. No es por consejería. Sino es porque queremos nosotros ir más allá que la razón. La razón te dice, bueno, sí, mira, vale la pena, mira, sí. Pero más allá de la razón es cuando tu corazón te invita. Tu corazón te llama.
tu corazón late por las cosas de Dios. Y puedes pasar toda una noche leyendo la Biblia. Y puedes pasar toda una noche orando, cantando al Señor con lágrimas tendidas. O puedes decir, estoy todo el día en la iglesia sirviendo al Señor. O me fui al hospital y estoy hablando a todos los que están ahí con tanta necesidad. O me fui a la cárcel. Y todas estas cosas es porque, no por razonamiento, pero por inspiración de Dios, por haberle conocido. Él cambia por medio de la revelación. ¿Cuántos quieren esa revelación? Levanten sus manos. Entonces sabemos qué hay que hacer. Señor, dame esa revelación, dame esa sabiduría. Y asimismo, abre mis ojos. Todos digan conmigo, ¿qué? Abre mis ojos. Tú mismo tienes que decir, Señor, abre mis ojos del entendimiento para que pueda yo entender, conocerte más. ¿Cómo es que podemos pedirle a Dios que abra nuestros ojos? Por medio de la oración. Y todos podemos orar, todos debemos de orar, pero no todos oran. Ora, hermano. Allí en el recinto de un lugar, en tu casa o en cualquier espacio en que encuentres a solas con Dios y encara la realidad. Señor, yo quiero conocerte. Abre mis ojos del entendimiento. Y cuando lo hagan y lo hagan de verdad, mirarán el resultado. Pablo ora sin cesar para que ellos puedan ver a Jesús. Yo creo que muchos pueden estar fácilmente de acuerdo a entender que lo cambia a uno es el ver a Jesús. Y muchas veces ustedes y otros son esa personificación de ese reflejo de Jesús, por medio del cual dice uno, me tocó el corazón. Ese fue el testimonio de Farsá hoy temprano. Siendo musulmán, un cristiano dijo, Jesús te ama, le dijo. Y esas palabras penetraron su corazón. Y no se trata de entrar en dilema o estar en discusión argumentativa. No. El Espíritu Santo, ¿cómo? Cuando dijo él, me invitó a orar. Jesús más que un profeta, Jesús el Dios verdadero. Y cuando oraron, dice él, entonces el Espíritu Santo vino sobre él. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo venga sobre sus vidas, hermano? Y entonces podamos entender que es el abrir los ojos por medio de una oración. Pablo, sin cesar, ora por nosotros. Igual tú y yo debemos de orar sin cesar. Señor, abre mis ojos. No sé qué me está pasando. Me está volviendo un desgano y busco pretextos y excusas. En la noche, que hace mucho frío. O que estoy cansado. O que tengo que cuidar a los hijos o a los nietos o el trabajo. Lo que sea. Excusas habrán por siempre. Pero no abrirás tus ojos con esas excusas. Pide a Dios, Señor, abre mis ojos para que verás que las excusas eran vanas palabras y pretextos. Porque el enemigo tiene cegado el ojo, el entendimiento, dice, para que no vean la luz del evangelio, que no nos suceda eso a nosotros. Y luego dice en el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Hermanos, la esperanza, digan conmigo esta palabra. ¿La qué? Bien fuerte. ¿La qué? La esperanza es lo que ha de venir. La esperanza no está aquí, la esperanza es lo que tú estás anhelando que suceda. Lo que está adelante, sí, pero por Jesús en nosotros. Él es nuestra esperanza en gloria, hermanos. Jesús, quien está con nosotros, vive en nosotros y quien ha prometido volver una vez más de entre las nubes y todo ojo le verá para llevarnos con Él a su presencia. Hermanos amados, pidámosle a Dios en oración, abre mis ojos, Señor, para que no sea más la misma persona que he sido por tanto tiempo. Y entre muchas cosas, número uno, habrá humildad que quizá la hemos soñado, quizá la hemos imaginado, quizá en una ocasión por lo menos algo de ello pudimos saber. La humildad es sentirnos indignos, sentirnos incompetentes. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Convertirnos aptos para aprender, llenos de amor, dando lugar a que el amor de Dios se refleje en toda palabra, en toda acción. Segundo, queremos servir a Dios. Y en el ministerio de la palabra y la oración podemos servir a Dios. Mientras más conozcas de su palabra, podrás servir mejor al Señor porque no darás tus consejos, darás el consejo de Dios. Número uno, humildad. Número dos, ministerio. Ministerio de la palabra, la oración. Número tres, fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos de la fe cristiana? Es la oración, la palabra, el compañerismo, el testificar de nuestra fe. Estas se convertirán en verdaderas columnas de tu fe. ¿Cuánto leo la Biblia? ¿Cuánto oro? ¿Cuánto participo en comunión con los hermanos en las casas y en los templos?
¿Y cuánto hablo yo de mi fe en el restaurante, en el lugar donde le pongo gasolina al auto, en cualquier encuentro que hay, así casual con cualquier persona, haciendo línea a la caja registradora para comprar tus artefactos o lo que fuera, y hablas con las personas, comentas, y el brillo del Señor hace que ellos completamente noten una diferencia? Liderazgo, no es fácil ser líder, hermanos. Pero tenemos un llamado al liderazgo. Ser líder no es fácil. Todo cristiano tiene un rol de liderazgo en las cosas de Dios. No importa cuál sea tu posición en la iglesia, desde el pastor al más simple obrero, todos tenemos una responsabilidad de liderazgo. La responsabilidad de modelar a Cristo en nuestras vidas. Un ejemplo óptimo es el liderazgo de Jesús, en donde se nos instruye Pablo, escribiéndole a Timoteo, los requisitos del ministerio y también lo que es las batallas contra las fuerzas del enemigo. Hermano, ya no estamos nosotros como antes, simplemente allí trotando por el mundo. Hermano, tenemos un enemigo acérrimo que es Satanás. ¿Cuántos saben esto, hermanos? Anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien devorar. Asimismo, nuestra carne no es contra sangre ni carne ni sangre, pero es contra potestades, huestes espirituales en las regiones celestes. ¿Hay que sobrevivir las batallas o hay que avanzar en medio de las batallas? Un amigo me llamó y me recomendó que fuéramos con mi esposa a ver la película En la hora más oscura, In the Darkest Hour, hablando del primer ministro de Inglaterra, Churchill. Si usted tiene la oportunidad, vea esa película, enriquecida de historia real. Pero realmente es algo increíble, cómo Dios usa a este hombre, aún en medio de sus diferentes dificultades que tuviera en su personalidad, pero él hizo frente en medio de la hora más difícil, para no rendirse ante el enemigo. Y eso es algo tremendo hoy en día. ¡Qué tremenda lucha! Ya, rindámonos, hagamos tratos de paz. Con el enemigo no se hacen tratos de paz. ¿Me escucharon? Repítale. Con el enemigo no se hacen tratos de paz. Es como aquel pastor tejano que tenía una iglesita rural allí por un lugar escondido en Texas. Ahí estaba todo el día en su mecedora el tejano. Ahí. Y un día lo visitaron unos misioneros. Oiga, ¿y usted cómo está? Yo bien, soy pastor de mi iglesia. Aquí está. Pero yo hice un pacto, el enemigo me vino a decir que si yo iba a evangelizar me iba a estar molestando. Yo no quiero que moleste a él, así que no evangelizo nada, aquí estoy solito. En su mecedor, el pastor. Igualmente contigo, hermano. Tú ven a la iglesia cuando quieras, ven, nunca traigas a nadie, nunca invites a nadie, no dejes que ese fuego se encienda en tu corazón y vas a estar tranquilo y el diablo te va a dejar tranquilo. Pero tú dices, no, voy a comenzar a orar y a ayunar, voy a comenzar a ir a la iglesia, me voy a disponer para ver en qué puedo ayudar, en qué puedo servir, y voy a querer yo poner las manos en el arado sin mirar atrás. Oye, me van a venir las pruebas, pero una cosa, más grande es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. ¿Cuántos lo creen, hermano? Amén, gloria. Más grande es aquel que está en nosotros que está en el mundo. Por lo tanto, vendrán problemas, pero el buen consejo respecto al liderazgo pastoral es de que tenemos el mejor ejemplo que es Jesucristo. Habrán problemas económicos, relacionales o emocionales, luchas con las circunstancias y frustraciones. Habrán situaciones donde uno trata de buscar su solución por medio de oportunidades y vas a ver que no lo vas a lograr. Debes poner tu vida en las manos del Señor. Es todo lo que pon tu vida en las manos del Señor. Él se encargará, Él peleará las batallas por ti. Confía en sus promesas, no confía en tus propias fuerzas. Hay que pagar un precio, sí, es un alto precio el que hay que pagar. Pero haremos frente a las batallas y un día llegará la recompensa. ¿Qué ejemplo debemos de dar como líderes espirituales? Cuando damos cuenta que el ejemplo piadoso que debemos dar es ser bondadosos. Como cristianos, líderes, padres, hombres, mujeres, bondadosos, con una objetividad clara. Al saber las características de un buen ejemplo, carácter, llamado, compromiso, que Dios está formando en nosotros el carácter. Toma toda una vida en la formación de un carácter, de integridad, de honestidad, de sinceridad. En medio de todas las tentaciones y luchas y pruebas, hay un llamado que Dios te dio a ti exclusivamente para ti y para ti solamente. No esperes que alguien más cumpla tu llamado, tú cumple tu llamado. Y estas cosas se han de combinar con un compromiso de integridad, de santidad, de disciplina, de perseverancia. Porque cualquiera empieza, pero no terminan, se ahorillan a un lado del camino. No te ahorilles al lado del camino, sigue hacia adelante, sigue hacia la meta. Que llegue el día cuando nos vayan a mandar llamar y que podamos decir, nosotros he peleado la batalla.
he guardado la fe, he corrido la carrera, llegué a mi meta final y ahora nos espera lo que el Señor Jesucristo nos ha de decir. Hermanos queridos, vivamos nuestra vida como una persona con madurez más allá de nuestra edad y sin reproche. Timoteo tenía como unos 30 años cuando Pablo le escribe, siendo el pastor de Éfeso, y en sí Pablo lo conoció a Timoteo cuando era aún mucho más joven que él, y es mucho más joven que Pablo en comparación, pero el ejemplo del cual Pablo dice a Timoteo que sea, es ser un modelo, un patrón, que otros te miren y digan, oh, yo quiero ser como él. Yo quiero así como él ama a Dios, sirve a Dios, predica, ora o tiene a su familia, así quiero yo. Filipenses 3:17, Pablo dice, sed imitadores de mí. Y no lo dice como una gran, como echándose de ínfulas él solo, pero él sabía su responsabilidad, por lo tanto decía, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y ustedes tienen aquí alrededor ejemplos que deben de admirar y por lo tanto seguir. Pablo escribe en Tesalonicenses 1:7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, no solamente en la iglesia, no solamente en el círculo pequeño cerrado, pero aún expandiéndolo más allá, el testimonio tuyo que ha de hablarse y de resonarse, porque saben y ven el ejemplo. En 2 Tesalonicenses 3:9 dice, no porque tuviéramos derecho, Pablo dice, sino por daros nosotros el ejemplo que nos imitéis. La mejor manera de silenciar las críticas es con tu propia conducta. Cuando tú ves que la gente comienza a hablar y a decir y cosas a tus espaldas y demás, es porque algo estás haciendo bien. El enemigo está furioso por ello y con gran ferocidad vendrá a quererte opacar tu brillo, a quererte desanimar. Créanme, hermanos, es toda una realidad. Mas, sin embargo, el Señor es nuestro ayudador, Él es el vengador. Tú simplemente con el corazón abierto, séle fiel al Señor, pon tu mirada en Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe. Amén, hermanos. Pero hay 6 áreas específicas de un carácter importante en el cristiano que Pablo habla, hablando acerca de, Pablo dice a Timoteo, sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Y es donde tenemos que nosotros reconocer que hay mucho pan que rebanar, mucho que aprender. Y cuando leemos la Biblia, escuchamos la palabra de Dios, por eso mientras más nos expongamos a ella, más va a haber el resultado. Su palabra nunca regresa vacía. Si está tomando nota, anote esta cita. Isaías 55:11. Para que no se olvide, más bien lo recuerde y lo use cuando hable con alguien. Dele la palabra, dele el versículo bíblico que se aprendió o que escribió y se lo leyó, porque más potente que sus propias palabras es el dar la palabra de Dios. Isaías 55:11, repita la cita conmigo. ¿Cuál es? Isaías 55:11. Su palabra no regresa vacía, hermanos, pero llevará el propósito por el cual fue enviada. Y cuando hablamos de la familia, nos encontramos con nosotros con una gran responsabilidad de ser una familia cristiana, un matrimonio bien llevado. Nuestros hijos igualmente, que ellos no tengan nada en lo cual tener que decir, mi padre no fue un buen ejemplo, mi padre fue una cosa en la iglesia, otra cosa en la casa. Que tus hijos no puedan decir algo, no sé, que tengan que mentir por tu testimonio en casa, en tu trabajo, en la iglesia y en todas partes. Lo otro es finanzas. Que tus finanzas reflejen tus relaciones interpersonales. No debas nada a nadie, excepto el amar a tu prójimo. Salda tus deudas, cumple tus compromisos. Pero es que si no lo hacemos con Dios, ¿qué nos hace pensar que lo haremos con el prójimo? Y es triste cuando hay personas que inclusive cambian de iglesia con propósito de no ver a aquella persona a quien le deben y no le quieren pagar o no le quieren devolver lo que se dijeron que se iban a prestar y al final nunca se lo devolvieron y se van a otra iglesia, como si pudieras tú esconderte de Dios o simplemente hacerle tonto a Dios de que no está la persona humana que te está diciendo o recordando, pero tú crees que otro lugar nadie te conoce, así que puedes hacerte tus fechorías. Y así hay gente, hermanos amados, tristemente así hay gente que va de iglesia en iglesia hasta cuando su fama y su mal testimonio se da a conocer, entonces agarra su cosita y se van a otra iglesia. Y la excusa es de que no, pues es que aquí esto, y es fácil siempre echar la culpa a los demás. Pero tú tienes que asumir tus propias responsabilidades, lo cual nos lleva hacia las finanzas, relaciones con Dios, relaciones interpersonales, muy importante la integridad y también el perdón. Todos fallamos, aprendamos a pedir perdón, sepamos también perdonar. Es que tú no sabes lo que me hicieron, cómo me hicieron pasar vergüenza, delante de qué personas, etcétera, etcétera. Hermanos, perdona. Perdona, perdona, perdona. Digan conmigo, ¿qué debemos de hacer?
¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque si tú no perdonas a quien te ofende, el Señor dice en Mateo 6 que Él tampoco te perdonará. ¿Cuántos queremos ser perdonados por Dios? Levanten sus manos. Entonces, de la misma manera, tú tienes que perdonar. No es porque lo merezcan, no es porque ni inclusive ellos digan ya, tienes que perdonarme 70 veces 7. La Biblia dice, eres cristiano y quieren abusar de ti. No seas tonto. No estamos hablando de eso. Manso, pero no ¿qué? ¿Verdad? Esa palabrita, ¿cuál es? No la diga ya, pero sea, me refiero. Ya que eres cristiano, entonces aprende a caminar con Cristo. ¿Cómo? Pidiéndole al Señor que abra los ojos de nuestro entendimiento. Terminemos leyendo versos 17 y 18 una vez más. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, conocerle a Él, que sea esa la meta total de tu vida, conocerle a Él, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación, el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y seguimos leyendo lo que vimos el jueves, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Verso 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, hermanos, nos preparamos para participar de la comunión de la Santa Cena, entendiendo de cómo nosotros estamos supuestos a impactar nuestra sociedad, impactar en nuestro alrededor. Y tenemos algunas ideas preconcebidas. La idea es de que no estamos poniendo por obra lo que ya sabemos. Que Dios aclare tus dudas, ilumine tu interior y te ayude a reconocer cuáles son las características claves de una iglesia sana, de una iglesia que se está revigorizando, que está volviendo a recapturar la visión del llamado, el propósito, que tenga muy en claro la teología bíblica, y conozca el valor y aprecie lo que es la predicación expositiva en cuanto a un entendimiento correcto del Evangelio. Tenemos un reto delante de nosotros, y en este reto hay que pensar acerca de nuestra parte en mantener nuestra salud delante de nuestro Señor.